No, estaba complicado. No nos dieron Para mí mucho fue tiempo. bien. Sin comentarios. De un 100%, un 80% lo resolví. O sea, bien. El tiempo, el Uy, tiempo. ya, el No, mira, tiempo, ya. Disculpe, licenciado, una consulta. Si en todo caso de que hoy avancemos, ¿será que hoy lo pueden enviar los PDFs? Am, ya, en realidad, la verdad, la plataforma la maneja administración y es un poquito, bueno, ellos lo manejan, ¿no? Pero voy a revisar si yo les puedo enviar tal vez las diapos para que no se preocupen en estar compartiendo y demás, porque sé que es bastante difícil. Sí, aquí está. Quinta semana. Ok, a ver, denme un ratito. Ya, ahora sí. Al chat he enviado un link donde pueden encontrar el material, ¿ok? Por si es que les vuelven a enviar tarde. Me avisan si pueden acceder a él y vamos a ir comenzando. ¿Sí? ¿Se puede ver? Ya, súper chicos. Entonces ya no se preocupen por si está o no está, menos ese es el contenido que vamos a avanzar esta semana. ¿Ya? Ahora, imagino que sí, el examen tenía cierta dificultad, pero es muy importante que ustedes, como han visto, es imposible estudiar todo a última hora y tienen que tratar de tenerlo sí o sí, ir repasando cada clase o si no pueden, cada semana, todo lo que han avanzado en todas las materias. Hacer un resumen, hacer ejercicios, si es matemáticas o química, eh, aclarar dudas y todo lo que tengan con las diapositivas, ¿ok? Entonces traten realmente de el segundo parcial estudiar todos los días, por lo menos una hora de una materia. Vamos, lunes voy a estudiar solo lenguaje. He avanzado poquito, pero a estudiar solo lenguaje. Martes, matemáticas. Miércoles, anatomía. Y cada día. Si no pueden en la semana por sus otras clases y demás, pueden hacerlo con en los fines de semana, sábado y domingo, pero sí o sí estudien desde ahora. No estudien a último rato o a veces a última hora queremos ir a clases, tomar un curso, ir a una academia. Y está bien, pero a última hora va a ser muy complicado, solo les va a confundir más, se van a estresar, van a tener menos tiempo, van a estar más cansados y va a ser contraproducente, ¿ya? Así que a partir de ahora estudien todos los contenidos del segundo parcial, van a abordar, van a abarcar desde esta semana hacia la siguiente, ¿ya? Este no es el tema, perdón, me estoy confundiendo en compartir algo. Hice una consulta. Díganme. Entonces, el segundo examen solo va a ser desde hoy, de todo lo que avancemos hoy, desde hoy. Sí, desde ahora todo lo que avancemos. Gracias. Sí, así que lo demás, bueno, ni modo si no lo aprendieron. Lo malo de la segunda semana es que sí hay muchas cosas que
vamos a ver que ya habíamos avanzado antes y ahora vamos a profundizar. Entonces, en algunos casos van a tener que revisar sus diapositivas anteriores, ¿ya? Así que, a ver, revisemos. Ok, ya, el tema que nos corresponde avanzar es la oración, ¿ya? Sabíamos que la oración era un elemento más complejo y más grande que los sintagmas. Ya hemos revisado los sintagmas. Ahora vamos a ver la oración. Y la oración pues es un conjunto de sintagmas. Por eso les decía que teníamos que nomás aprender lo que eran los sintagmas porque igual vamos a revisar los sintagmas en este tema y ya los vamos a dar por hecho, ¿ya? Pero vamos a ir con calmita. ¿Qué es la oración? La oración va a ser un enunciado, es un enunciado que va a empezar con una letra mayúscula y que va a terminar en un punto que va a informarnos de algo. Por eso se dice que es una unidad lingüística con sentido completo, porque realmente la oración nos informa de algo completo, ya no es una parte, ¿no? Sino realmente va a tener una estructura independiente, un conjunto de palabras que ya van a estar organizadas, ¿ok? Esa es la oración. Ahora, la oración va a tener dos partes, ¿ok? Va a tener dos partes importantes. Hay oraciones largas que pueden tener más, pero esencialmente va a tener dos partes, ¿ok? Va a tener un sujeto y va a tener un predicado, ¿ya? Tiene un sujeto y tiene un predicado. ¿Qué es el sujeto? Ya habíamos visto que el sujeto está constituido por la persona, objeto, cosa de la que yo estoy hablando, la que va a realizar la acción, ¿no ven? Entonces, al sujeto ya hemos visto que se lo denomina sintagma nominal, se lo denomina sintagma nominal. Como se lo denomina sintagma nominal, a este sujeto yo le voy a, lo voy a ver como que a veces puede ser solo un sustantivo pequeño, pero a veces va a tener modificadores y complementos que lo acompañan, ¿no ven? Por ejemplo, un sintagma nominal va a ser la palabra el niño pequeño. Cuando yo digo el niño pequeño, todo esto es mi sintagma nominal, ¿no ve? Pero ¿cuál es mi núcleo del sintagma? ¿Cuál es mi sustantivo como tal? Niño. Niño. Muy, La guagua, la guagua. muy bien. El niño, solo la palabra niño es mi sustantivo. Y aquí vamos a encontrar un modificador. Aquí tenemos un determinante, ¿no ve? El. Y aquí tenemos un complemento adjetival, el niño pequeño. Pero todo esto es un sintagma. Todo esto es un sintagma nominal, porque todo esto me está hablando del sujeto. ¿Ve? Y por el otro lado vamos a tener a los predicados. Los predicados pueden estar formados por muchos sintagmas, pero el sintagma más importante va a ser el verbal. ¿Qué era el sintagma verbal? El verbo. El verbo. El verbo, ¿no ve? El verbo es el sintagma verbal, eso es lo más importante. Entonces, el sintagma verbal va a estar conformado por un verbo y sabemos que los sintagmas verbales también pueden tener modificadores o complementos. En este caso, el verbo va a ser rompió. Este es mi verbo. Este es mi núcleo del sintagma verbal, el verbo rompió. Y este verbo había tenido un complemento, ¿sí? Un complemento verbal, que en este caso va a ser la vajilla, ¿no? Que también es parte del verbo, ¿no? Habíamos dicho que los verbos tienen varios complementos. En este caso, ¿qué rompió? La vajilla. Y a todo este complemento del sintagma verbal, a todo el sintagma verbal se lo denomina predicado, ¿ya? Por eso se le llama
el sujeto y el predicado son las dos partes de la oración más importantes, ¿ya? Son las dos partes más importantes de la oración, ¿ok? Ahora, vamos a ver ahora que tanto el sujeto como el predicado tienen distintas funciones. ¿Para qué nos sirven las oraciones? Nos sirve para que directamente nosotros podamos tener ciertas funciones. Por ejemplo, las funciones sintácticas. Esta es la primera función de la oración. ¿A qué se refiere función sintáctica? Se refiere a qué. ¿Se acuerdan? Sintaxis es que va a estar formada por distintas partes que van a relacionarse, ¿no? Esos son los sintagmas. Entonces, la función sintáctica se refiere a que los sintagmas, el sintagma nominal, el adverbial, el adjetival, todos esos elementos que forman oraciones van a estar agrupados y cumpliendo una función. Entonces vamos a tener los sujetos, los complementos, los atributos y distintos elementos. Entonces cumplen una función. En las funciones semánticas, ¿qué les decía que es la semántica? Muy bien. En las funciones semánticas ya vamos a hablar de propiedades semánticas, es decir, el vocabulario, el significado que voy a utilizar. Entonces, cada palabra dentro de la oración tiene un significado. Como cuando decía, el niño rompió la vajilla. El niño, yo sé que es un joven pequeño que está en género masculino, entonces me lo puedo imaginar. Eso es semántico. Pequeño, porque debe ser un niño muy chiquito, rompió la vajilla. Cada palabra tiene un significado. ¿Lo ve? Tiene un significado. Entonces, esa es la función de la oración, proporcionar los significados que se complementan entre sí. ¿Ya? Y después tenemos las funciones informativas, que es la función más general. Nos dice que cada oración va a ser un enunciado que nos proporciona información. ¿Ok? Por eso se llama función informativa. Si yo digo, el niño pequeño ha roto la vajilla, entonces quiero decir que un niño, pues, ha roto la vajilla. ¿Quién ha roto? El niño. ¿Qué ha roto? La vajilla. Entonces me da información. ¿Lo ve? Para eso sirven las oraciones, para proporcionar una información completa. ¿Ok? Información completa. ¿Ya? Ahora, dentro de las oraciones vamos a tener dos partes. Ya hemos visto que hay un sustantivo y hay un predicado. ¿No ve? Pero lo que vamos a ver ahora es que esta oración, dentro de la oración, dentro del sujeto y del predicado, vamos a tener dos tipos de información. Una va a ser el argumento y la otra va a ser el adjunto, ¿ya? Argumento y adjunto. Esta información del argumento y del adjunto me va a denotar que en el argumento va a ser información importante, información clave relacionada con el sujeto o con alguna característica, pero muy importante de la acción del verbo, ¿ya? Por ejemplo, tengo aquí esta oración que dice, María compra tomates. María es mi sujeto, compra es mi verbo, y tomates aquí va a ser un complemento, ¿no ve? Pero cuando digo María compra tomates, directamente ya tengo un argumento, información. ¿Quién? María. ¿Qué hace? Compra. ¿Qué compra? Tomates. Es información que es muy importante, por eso se lo denomina argumento. En cambio, la información adjunto es una información que no forma parte del predicado necesariamente, que no es información indispensable. Me puede dar información de las circunstancias, del contexto, del tiempo,
cualquier elemento adicional, pero que no está relacionado con el sujeto directamente, ¿ya? Por ejemplo, en esta oración, el profesor explicó la lección. ¿Cuál es mi sujeto? Profesor. El profesor. Muy bien, el profesor explicó es el El verbo. verbo. Y lección va a ser el complemento de mi verbo, ¿no ve? Parte de mi predicado, sustantivo y predicado. ¿Quién explicó? El profesor. ¿Qué hizo el profesor? Explicó. ¿Qué explicó el profesor? La lección. Todo está relacionado. Profesor explicó y lección está directamente relacionado con el verbo, con la acción del sustantivo. Pero aquí hay dos elementos que son importantes, pero solo son adjuntos. Ayer y en el aula. Se los dice adjuntos porque son circunstanciales, no forman parte de la acción, solo me dan el contexto de la acción. ¿Cuándo? Ayer. ¿Dónde? En el aula. ¿Ya? Entonces, los adjuntos no están directamente relacionados ni con el sujeto ni con el verbo, únicamente lo complementan. ¿Se entiende? Y le dice, Muy bien. Entonces, esos dos elementos de la información. Ahora, vamos a centrarnos en el sujeto. Ya habíamos hablado, ¿no ve? Del sintagma nominal. Ya sabemos qué es el sujeto. Es la persona que realiza la acción. ¿No ve? Ese es el sintagma nominal, el sujeto. Ahora, este sujeto tiene distintos tipos que igual los hemos revisado un poco. El sujeto explícito. El sujeto explícito es aquel que está escrito, que yo lo digo. Por ejemplo, a ver, uno de ustedes, ¿dónde estás? Kiara. Kiara está en la clase de lenguaje. Kiara es un sujeto, es un nombre y yo lo estoy diciendo. ¿Quién está en la clase? Kiara. Todos podemos conocer a Kiara. Entonces está explícito. También puede ser sustituido por un pronombre, por ejemplo, nosotros, ella, pero está escrito o lo mencionamos. ¿Ven? Nosotros salimos hoy muy temprano. ¿Quiénes salimos hoy muy temprano? Nosotros. Entonces, está explícito, está escrito o está hablado, ¿ya? Lo mencionamos. En cambio, el sujeto tácito habíamos visto que no se lo menciona, pero podemos inferir que está ahí. Por ejemplo, salimos hoy muy temprano. ¿Quiénes salimos hoy muy temprano? Nosotros. Nosotros. Muy bien, nosotros, ¿no ve? Y eso lo podemos inferir porque está el verbo salimos, sé que es plural y primera persona, ¿no ve? Entonces lo inferimos, ese es el tácito. Ahora vamos a agregar otro tipo de sujeto, el simple. Esto igual lo hemos un poquito mencionado. El sujeto simple es aquel sujeto que está solito, ¿ya? Simple porque está solito, es decir, solo hay un sujeto en la oración, una sola persona, una sola cosa. Por ejemplo, cuando digo mi vecino cortó el césped. Mi vecino, ¿cuántas personas son? Uno. Una sola persona. ¿Lo ve? ¿Cuántos sujetos hay aquí? Uno solo, uno solo. Ahora, hay sujetos compuestos cuando están formados por varios núcleos nominales, varios. Entonces, ya no va a haber, ya no vamos a tener solo un sustantivo, vamos a tener dos o más, ¿ya? Por ejemplo, cuando digo mi vecino y mi primo, y aquí está un sustantivo y aquí está el segundo sustantivo. Mi vecino y mi primo ya son dos.
Entonces es un sujeto compuesto, ¿ya? Ahora les pongo una pregunta que a veces se pueden confundir. En esta oración, eh, las niñas y, ya, digamos, las niñas y la profesora, algo ha pasado. Es, en las niñas y la profesora, ¿es un sujeto simple o compuesto? Compuesto. Compuesto. Puesto. Muy bien, es un sujeto compuesto. Y si yo les digo, a este lado, ahora es un sujeto simple o compuesto. Las niñas juegan. Compuesto. Simple. Simple. Compuesto. Ah, ya, muy bien. Esta parte no se van a confundir. Es simple porque solo hay un sujeto. Obviamente son varias niñas, no sabemos cuántas, ¿no? Tal vez sean 2 o tal vez sean 100, no importa. Pero no se olviden que cuando es compuesto tiene que mencionar varios sustantivos. Acá, el que sea plural no significa que son varios sustantivos. Este solo es un sustantivo porque es las niñas. No importa si son 100. No estoy diciendo la niña Carola y la niña Eduarda. No, estoy diciendo las niñas. Entonces es solo uno, ¿ya? Es simple. Este es simple. Este es compuesto porque tiene niñas y profesora. Pero este es simple. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, Licia. Li, una pregunta. ¿Cómo diferenciamos el sujeto explícito del simple? Digamos, en la oración cambiamos a un yo, salí hoy muy temprano en el explícito. ¿Cómo lo diferenciamos del Perfecto. simple? Porque lo está Buena, mencionando, buena, pero... buenísima pregunta. Bien, Ujú. estos tipos de sujetos no son excluyentes, es decir, que puedes tener un sujeto explícito y simple al mismo tiempo. Por ejemplo, en esta oración, nosotros salimos muy temprano. ¿Es un sujeto explícito? Sí, pero al mismo tiempo es simple. A ver, es simple. ¿Por qué? Porque solo hay un sustantivo. Entonces, es simple también. O en el caso de este, mi vecino cortó el césped. ¿Es explícito o tácito? Explícito. Disculpa, Explícito, ¿no ve? Entonces, una consulta. explícito y simple. Digamos, Entonces, puede ser todos. Ya, Gracias, adelante. Li. Pregunta, pregunta. Alguien estaba preguntando. en el sujeto simple se diría que es un sintagma nominal, ¿verdad? Y en el explícito sería un, ¿qué se llama? Un pronombre. Ah, ya. Ambos son sintagmas nominales. No se olviden que el sintagma nominal está constituido por el sujeto. Este es un sintagma nominal y este es otro sintagma nominal. Los dos son sintagmas nominales. Ambos, ¿ok? Ahora, hay distintos tipos de sintagmas nominales, ¿no ves? Eso hemos revisado en el tema de la anterior semana. Este sintagma nominal, por ejemplo, denota una palabra vecino y tiene un determinante, mi, ¿no ve? Es un modificador. Acá no tiene, aquí está sustituido por un pronombre. No importa, son tipos de sintagmas nominales, pero los dos son sintagmas nominales. Pero en un ejemplo se diría que si es un pronombre adelante, se diría que es explícito, ¿verdad? No necesariamente. Por ejemplo, les decía que en esta parte de mi vecino también es un sustantivo explícito, porque estoy escribiendo quién realizó mi vecino, quién salió nosotros. Explícito solo significa
que lo mencionamos dentro de la oración, que no lo damos por entendido, como en este caso, que aquí salimos hoy muy temprano, sí lo damos por entendido. Sabemos que es un nosotros, pero no está escrito, ¿no ve? Pero en cambio estos están explícitos, los dos, ¿ya? Entonces puede ir con pronombre o puede ir con un nombre, no importa. Entonces, prácticamente sería casi lo mismo. Sí, o sea, no les digo que no es lo mismo, pero, o sea, digamos, en una pregunta de examen, ¿no ves? Si les pregunta, ¿esta oración tiene un sujeto explícito, simple, tácito o compuesto? La respuesta correcta sería A y B, porque al mismo tiempo es los dos. Sí, al mismo tiempo. Solo son formas, por eso están separadas. Son formas en las que podemos denotar. Lo que no puede ser al mismo tiempo es ser explícito y tácito. Al mismo tiempo, eso no puede ser. Por eso aquí dividimos. Eso no. Pero puede ser explícito y simple al mismo tiempo. Sí, sí puede. Porque estamos analizando cosas diferentes del sustantivo. ¿Ya? Este tipo de preguntas, por ejemplo, no les van a hacer, a menos que tenga la opción A y B juntas, ¿no ve? Es explícito y simple al mismo tiempo, porque son ambas. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Ok. Ah, ya. Sí. El análisis está en otro enfoque, ¿ya? Y luego, les decía que puede ser compuesto cuando tiene más sintagmas nominales. Ahora, lo que no se pueden confundir es cuando un sujeto es complejo. Esto lo hemos avanzado en sintagmas nominales. Si van a revisar las diapositivas. Hemos dicho que un sintagma es complejo cuando va a tener modificadores, ¿no ven? Cuando tiene modificadores. Y ahora vamos a revisar. Y va a ser no complejo cuando va a tener modificadores pero directos. En cambio, en los complejos va a tener modificadores indirectos, ¿ya? Modificadores directos e indirectos. Si son indirectos es complejo, pero si son directos no es complejo, ¿ya? Y vamos con el complejo para no confundirnos. Esto lo voy a ampliar. Ya, aquí tengo el primer ejemplo. Un sintagma nominal va a ser complejo, cuando va a tener un modificador indirecto. Y eso lo vamos a revisar en un ratito más. Tengan paciencia. Pero un modificador indirecto va a ser algo que modifica a mi sustantivo o al sintagma nominal, pero de forma indirecta. Por ejemplo, aquí tengo la estudiante de intercambio. ¿Cuál es mi sustantivo? Estudiante. Estudiante. Este es mi sustantivo, ¿no ven? Ahora, llegó es mi verbo, temprano es mi predicado complemento, ¿ok? Ya no nos importa, esta parte nos importa. La estudiante de intercambio. La estudiante, aquí tengo una preposición de, no se olviden que las preposiciones denotan pertenencia, de intercambio. Me está dando información adicional, pero además un enlace. La estudiante de intercambio, ¿no ve? Es indirecto. Es indirecto. ¿Por qué es indirecto? Porque tiene una preposición, ¿sí? En cambio, en esta otra oración, la estudiante nueva, mi sintagma nominal, mi sujeto sigue siendo la estudiante, estudiante. Ese es mi sustantivo. Pero el complemento, su modificador, es directo. Ya no necesito una preposición. Directamente le pongo nueva. La estudiante nueva. Es un modificador directo. Entonces se lo denomina no complejo, ¿ya? Y a este complejo. ¿Se entiende? Cuando usa preposiciones en el sustantivo, quiere decir que es complejo. Y cuando no usa preposiciones, ¿le puedo aumentar modificadores? Sí, pero directamente. ¿Ya? El estudiante nuevo. Los estudiantes llegan.
inteligentes. Listo. ¿Se entiende? Complejo, ¿Puede natural. volver a repetir, por favor? Lisette, ten cuidado con tu micrófono. Ok, entonces, ¿se entiende esta parte? Complejo y no complejo, ¿ya? Y luego tenemos la última clasificación, que es el agente y el paciente. Y esto igual lo hemos mencionado en las anteriores diapositivas. Agente activo y agente pasivo, ¿no ve? Aquí todo es de quién realiza la acción. Entonces, para identificar si alguna pregunta les dicen cuál es el agente, váyanse al verbo. Antes de identificar al agente, váyanse al verbo. El perro mordió a Carlos. ¿Cuál es mi verbo? Mordió. ¿Ya? Siempre váyanse al verbo primero. Carlos fue mordido por el perro. ¿Cuál es mi verbo? Fue mordido. ¿No ve? Fue mordido. Ahora, siempre identifiquen primero el verbo y luego se van a preguntar, ¿quién realiza la acción? En el caso de el perro mordió a Carlos, ¿quién realiza la acción? El perro. Exacto, el perro realiza la acción. ¿Quién mordió? El perro, ¿no ve? Entonces, ¿quién realiza la acción? Va a ser el agente activo. El perro es mi agente activo porque realiza la acción, ¿ya? En cambio, cuando digo Carlos fue mordido por el perro, tengo que identificar quién recibe la acción. ¿Quién recibe la acción? Los. Carlos. Carlos. Muy bien. Y se dan cuenta, es lo mismo, solo que en esta estructura es más difícil de identificar. ¿Quién realiza la acción? El perro. Aquí, aunque esté al revés, Carlos fue mordido por el perro. ¿Quién realiza la acción? El perro. Carlos no ha mordido a nadie. El perro, entonces, sigue siendo mi agente activo, ¿ya? El perro, porque realiza la acción. ¿Y quién recibe la acción? Pues va a ser Carlos, y aquí también es Carlos el que recibe, ¿ya? Entonces, acuérdense del agente activo y del agente pasivo, del paciente, ¿ya? ¿Quién reciba y quién realiza? ¿Ya? Por eso identifiquen primero el verbo, si tienen alguna de esas preguntas. Este igual ya lo hemos revisado, entonces lo van a chequear con calmita. Son algunos ejemplos de la naturaleza del verbo. Y ahora nos vamos a ir al predicado, a lo que nos interesa. ¿Qué era el predicado? Pues era un complemento de lo que realiza mi sustantivo. Es el sintagma verbal, ¿ok? El sintagma verbal es el predicado. Pero ahora, como el sintagma verbal es mi predicado, tienen que tener mucho cuidado porque hay predicados que no parecen predicados, porque no tienen un verbo explícito. Hay predicados en los que es muy fácil. El niño rompió la vajilla. Fácil, ¿no ve? Pero hay oraciones en las que no es tan fácil. Por ejemplo, si yo les digo, muy buena la película que vimos ayer. ¿Cuál es mi sustantivo? Película. Muy bien, película es mi sustantivo. ¿Cuál es mi verbo? Vimos. Vimos. Muy bien, vimos es mi verbo. Lo demás son complementos, determinantes. Aquí hay una preposición, no importa. Sustantivo y verbo. ¿Y dónde está mi predicado? Muy buena. Muy bien, excelente. Este es mi predicado. ¿Por qué es mi predicado? En realidad todo esto ya va a ser que vimos ayer. ¿Por qué todo esto es mi predicado? Pero especialmente esto. ¿Por qué?
Porque en esta oración no tenemos un verbo, ¿sí? Podríamos decir, la película que vimos ayer es muy buena. Así sería muy fácil identificar. Pero en este caso, la forma en la que está escrito solo me da lugar a que, obviamente, muy buena, ¿no ves? Sé que la película es muy buena, aunque no esté escrito el verbo, lo entiendo, porque dice muy buena la película que vimos ayer. Entonces, sé que hay un verbo escondido, es que en esta oración no se lo ha usado, pero eso no quita que este sea el predicado, ¿ya? Entonces van a tener cuidado con los predicados que a veces no son tan fáciles de identificar. O cuando digo acá, Pérez, favorito en las encuestas, ¿cuál es mi predicado? Favorito en las encuestas. Ahorita de las encuestas. Muy bien. Dense cuenta que aquí favorito en las encuestas ni siquiera tiene un verbo. Entonces está difícil de identificar la estructura, ¿no? El favorito en las encuestas. Aquí solo tengo un adjetivo y un complemento del adjetivo. No tengo ni verbo, pero sigue siendo predicado, ¿ya? ¿Cuál es mi sujeto? Pues Pérez. Entonces van a tener cuidado en identificar, ¿ya? A veces no es tan obvio. Van a intentarlo con calmita, ¿ya? Y hay más ejemplos. Ahora, vamos a ver los complementos argumentales del verbo. Esta parte no es difícil, pero es muy larga, ¿ok? Y esta parte tienen que estudiarla bien, ¿ya? Vamos a hablar de los complementos directos, lo que hace rato hemos visto, ¿no ve? Complementos directos y complementos indirectos. Pero ahora vamos a explicar qué es un complemento directo. Los complementos directos no son complicados, son directos, son fáciles de identificar, muy fáciles. ¿Qué es un complemento directo? Un complemento directo va a ser, como su nombre lo indica, una palabra o una serie de palabras que van a complementar al verbo, ¿ya? Van a estar dentro del predicado. Por ejemplo, en la oración, el cartero entregó la carta. ¿Cuál es mi sujeto? Cartero. Muy bien, este es mi sujeto. ¿Cuál es mi verbo? Entregó. Muy bien. Y yo sé que lo que está después del verbo va a ser un complemento. ¿Qué entregó? La carta. Es un complemento. Pero en este caso es un complemento directo. ¿Por qué es directo? Porque hay una cadena de secuencias. Un señor, el cartero. ¿Qué hizo? Entregó. ¿Qué entregó? Una carta. Todo es directo. Por eso se lo llama directo. El cartero entregó la carta. ¿Ya? Lo realiza un solo sujeto. El sujeto realiza la acción y aquí complementa la misma acción que realiza. ¿Sí? Es directo. Ahora, este complemento directo es fácil de identificar. Por ejemplo, en esta oración he oído un ruido. ¿Cuál es mi sustantivo? Yo. Oído. Sustantivo. Yo. Yo, tácito. Yo no ve, es un sustantivo tácito. No está escrito aquí, pero como está aquí, he oído, yo sé que es singular y primera persona. Entonces, un yo. Yo he oído. ¿Cuál es mi verbo? Oído. Muy bien. He oído. ¿Qué he oído? Un ruido. Este es mi complemento. Y es un complemento directo porque directamente está relacionado con el verbo. Yo he oído. ¿Qué he oído? Un ruido. Entonces, todo va directo. Ya no involucra a otro sujeto, no pasa esta acción a otra persona, no. Yo he oído un ruido. Ahora, a veces el complemento directo no es tan fácil de identificar. En esta oración es fácil, pero a veces no es tan fácil, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo, el cartero la entregó,
¿De quién estoy hablando en esta Cartero. oración? Muy bien, estoy hablando de el cartero. ¿Cuál es el verbo? Luego, Entregó. Me entregó. Entregó. Muy bien. Y la, aquí tengo un pronombre impersonal porque aquí estoy sustituyendo a una palabra. ¿A qué palabra? ¿A qué elemento estoy sustituyendo? carta. La carta. Muy bien. Aunque no lo mencione aquí, este sigue siendo mi complemento directo, ¿ya? Porque digo, el cartero la entregó. ¿Qué es la? Está haciendo alusión a una carta. ¿Y qué digo de esa carta? Pues que el cartero la entregó. Entonces sigue siendo complemento directo, ¿ya? Aquí fácil de identificar, aquí no es tan fácil, pero es lo mismo, ¿ya? Entonces van a tener cuidado, es lo mismo, ¿ya? Bueno, el otro ejemplo, la carta fue entregada por el cartero. ¿Cuál es el sustantivo? Pues el cartero. ¿Cuál es el verbo? Entregada. Entregada. Y el complemento directo sigue siendo la carta, ¿ya? Entonces van a tener cuidado en que a veces nuestros complementos no están tan en orden, ¿no? De sujeto, verbo, complemento. No está, no, a veces no es así, ¿ya? Van a leer bien la oración. Pero aún así el complemento directo, se van a dar cuenta, es muy fácil de identificar. Ahora, vamos a hablar del complemento medio argumental. Este igual es bien sencillo, es demasiado sencillo. Acuérdense del nombre. Medida argumental. ¿Qué es una medida? Es una cantidad de algo, ¿ya? Y va a ser argumental porque me va a proporcionar información. Eso habíamos dicho que son los argumentos. Información importante, ¿sabes? ¿Por qué se llama medida? Porque va a darme cantidades. Cantidad de tiempo, espacio, peso, lugar, lo que sea. Va a medir algo, ¿ya? Y estos son muy fáciles de identificar. Por ejemplo, cuando digo cuesta $3. Cuesta $3. ¿Cuál es mi sujeto? Tácito. Muy bien, puede ser un sujeto eso, aquello, no importa, ¿no? Puede ser cualquier sujeto. Eso. Cuesta, cuesta es mi. Verbo. Muy bien, ver. ¿Cuánto cuesta? $3. $3. Muy bien. Siempre que yo menciono una cantidad, chicos, no importa si es de dinero, de tiempo, de peso, de lo que sea, es un argumento de medida argumental, ¿ya? Argumento de medida. Cuando yo digo tardó 3 días en llegar, tardó, verbo, días. No sé cuántos días, pero es una medida, ¿no ve? 1 día, 2 días, 3 días. Es una medida. Entonces, siempre que yo veo una medida, es un argumento de medida, ¿ya? Pesa lo mismo que pesaba antes. Pesa, ¿ok? El episodio dura 50 minutos. ¿Sí? Todos son cantidades. Entonces es fácil. Siempre que vean algo de cantidad, es pues un argumento de medida argumental. ¿Ya? Y ahora vamos a ver el complemento indirecto. Este complemento indirecto no es más difícil, pero sí complejiza la oración. Por lo general, este complemento indirecto va a estar relacionado con una preposición que no va a ser el sujeto. Voy a utilizar a otro sujeto y está muy relacionado con los pronombres dativos, es decir, que se le da algo a alguien o a los relativos, ¿ya? Es decir, van a involucrar a otra persona, no solo a mi sujeto.
Por ejemplo, cuando yo digo el cartero entregó la carta, yo sé que cartero es un sustantivo. Sé que mi verbo es entregó. Sé que mi complemento directo, porque está directamente relacionado, es la carta, ¿no ve? Mi complemento directo. Pero aquí le voy a aumentar otro complemento. Le entregó la carta ¿a quién? A mi vecino. Aquí estoy involucrando a otra persona. Ya no estoy hablando de mi sujeto. Estoy hablando, mencionando de otra persona. Entonces, este va a ser mi complemento indirecto. ¿Por qué es indirecto? Porque fue el cartero quien le entregó la carta. Mi vecino no hizo ninguna acción. El cartero ejecutó una acción a otra persona, que involucra a otra persona, ¿ya? Entonces, puede ser un complemento indirecto, ¿ya? Ahora, a veces es fácil el complemento indirecto, como aquí, cuando involucra a otra persona es indirecto, fácil. Pero como les decía, el examen no es tan fácil. Va a haber trampitas. Entonces, esas trampitas son cuando no está tan claro, pero si lo analizo, sí involucra a otra persona. Por ejemplo, en esta oración, me duele la cabeza. Siempre identifiquen el verbo o el sustantivo. En este caso, el verbo es doler. ¿Cuál es mi sustantivo? ¿Cabeza? Cito otra vez porque Muy estamos bien. hablando de yo, o sea, tácito. Véanlo, véanlo, analícenlo. Identifiquen cuando no sepan cuál es el sustantivo, revisen el verbo. ¿Quién duele? La cabeza. Cabeza, La cabeza. cabeza. Muy bien. Siempre, a veces es confuso con algunos verbos, pero siempre identifiquen quién. No importa si no es una persona, entonces, ¿qué duele? La cabeza duele. Entonces, este es mi sustantivo, la cabeza. Y acá estoy involucrando a otro elemento, en este caso, me. ¿Por qué es un complemento directo el me duele, a pesar de estar hablando de la misma persona? Obviamente es mi cabeza, ¿no ve? Me duele mi cabeza. Es mía, no estoy involucrando a otra persona. Pero esta acción, doler de la cabeza, está involucrando a otra persona, ¿sí? Es decir, este me es un yo, ¿no ve? Yo duelo. No, la cabeza me duele. Entonces está involucrando a otro elemento que no es la cabeza. Siempre que involucre a otro elemento que no es el sustantivo, es un complemento indirecto. ¿Ya? Se van a acordar. Siempre que no involucre al sustantivo, está involucrando a cualquier otro elemento, el sustantivo es la cabeza. Pero yo no soy la cabeza, yo soy una persona, entonces involucra a otro. Por lo tanto, es el complemento indirecto. ¿Se entiende? Doctora, un poquito sí me perdí, no sé si podría volver a explicarlo. Ya. Sí, este ejemplo es bien confuso, pero es para que lo analice. No creo que haya así ejemplos tan difíciles, por lo general van a tener este tipo de oraciones fáciles. Pero sí, este es uno de los ejemplos más confusos porque es como que, no se preocupen, a ver, con este otro ejemplo les voy a explicar. Esta tarta les gusta a los niños, ¿ok? Esta tarta les gusta a los niños. ¿Cuál es mi sustantivo? Niños, niños. Recuerden, cuando Esta tengan tarde. dificultad, porque esta tarta y niños podría ser el sustantivo, no sé. Pero ¿qué hacemos para identificarlo? Vámonos al verbo. El verbo nunca nos falla. Gusta, gustar. Este es mi verbo. ¿Quién realiza la acción de gustar?
La tarta. Tarta. Muy bien, la tarta. ¿Quién realiza la acción? Es decir, yo gusto, tú gustas la tarta. Yo le gusto a los niños. Imagínense que ustedes son la tarta. La tarta dice que le gusta a los niños. La tarta es el sujeto. Los niños únicamente va a ser un complemento. Ahora, cuando yo tengo acá este pronombre les, estoy haciendo referencia a quiénes. A los niños. Niños. Los niños, ¿no ve? Esta tarta les gusta a los niños. También puedo decir la tarta gusta a los niños, sin les, porque hace referencia a lo mismo. Les y niños, es lo mismo. Como estoy involucrando a otros elementos que no son relacionados con el sustantivo, este verbo pasa, gusta a quién, a los niños. Entonces es un complemento indirecto. Es indirecto, ¿ya? Porque no se queda en la tarta. Esta tarta gusta. Ahí sería directo. Gusta mucho sería directo. Pero como estoy involucrando a otro agente, es indirecto, ¿ya? Y siempre básense, acuérdense de este ejemplo. El cartero entregó la carta. Hasta aquí es complemento directo. Pero como aquí estoy involucrando a otra persona, a mi vecino, cuando involucra este verbo, ya hace referencia a otro elemento que no es el sujeto que realiza la acción, es indirecto, ¿ya? Por eso aquí también es indirecto. ¿Se entiende? Sí, dicen. Sí, Lice. Una Ah, ya. preguntita, ¿complemento directo es parte del predicado? Los dos son parte del predicado. Todos los complementos son el predicado. Todos. No se olviden que en una oración tenemos un sujeto, vamos a tener un verbo y vamos a tener un predicado. ¿No ve? En el caso de lo que estamos avanzando, verbo y predicado forman parte del sintagma verbal. Entonces, son predicados. Ahora, este predicado va a ser el complemento. Estamos hablando del predicado. Todos los tipos de complemento que vamos a revisar son parte del predicado. ¿Ya? Doctora, no se podría ver los mensajes, una compañera pregunta. Ay, perdón, Vanessa, no te escuché bien. Sí, doctora, una compañera preguntó en el chat una pregunta, no sé si Ya. podría responderla. Súper, gracias. A ver, es que no tengo en dónde está el chat. Ay, creo que lo he cerrado en mi ventana. Espérenme, ahorita reviso el chat. Ahora sí. A ver, déjenme revisar dónde está. A los niños también es complemento indirecto. Ya. Sí, sí, exactamente. Como les y los niños hacía referencia a lo mismo, pues obviamente va a seguir siendo ese el complemento indirecto. Bien. ¿Ya? Entonces, la respuesta es sí. Luego la otra pregunta decía el argumento, ¿no ve? Ok. ¿Cuál es la parte del argumento? Esta parte de la medida argumental. Si es esta parte de la medida argumental, no se olviden. Un argumento hemos visto que es una parte de la oración, una parte de la oración que nos va a dotar de harta información, de una información muy importante, ¿ya? Y hay un complemento que se denomina medida argumental. Solo se lo denomina así porque es un argumento de medida. Acuérdense, argumento de medida. Entonces, todos los argumentos, información, o sea, argumento es información,
¿ya? Todos los argumentos de información que tengan una medida como información, no un nombre, no un lugar, no una característica, una medida, ¿sí? Una medida es un argumento de medida o medida argumental, ¿ya? Por ejemplo, cuando les decía pesa mucho, yo sé que el peso es una medida. Mucho es una cantidad, entonces es un argumento de medida, el peso. Cuesta $3, es contable. Siempre que algo se pueda contar, es de medida. El episodio dura 50 minutos, es de medida. Pesa lo mismo que pesaba antes. Sigo hablando del peso, de medida. ¿Ya? Entonces, solo acuérdense que los complementos de medida tienen algo de cuánto cuesta, cuánto mide, cuánto pesa, cuánto tarda, ¿sí? Es cuantificable, ¿ya? Eso. Eso, chicos, creo que nos Disculpe, Licen, estamos... tengo una pregunta. Ujú. En la parte ¿Ya? de complemento directo, en la oración, en donde decía que ¿no, cómo era? La carta fue entregada por el cartero. eh, en esa parte de la carta no sería el sujeto, ya que está en voz pasiva. Es que Allá. ¿Dónde están? Ay, nos hemos pasado. Tienen otra clase, ¿no ve? Me avisan si su docente está. Ah, aquí está. Allá. Depende del análisis, digamos. No se olviden que el sujeto, no se olviden esto, es quien realiza la acción. El sujeto siempre va a ser quien realiza la acción. No importa si es en voz pasiva o en voz activa. El sujeto es quien realiza la acción. Cuando yo digo la carta fue entregada por el sujeto, por el cartero, ¿quién realiza la acción? La carta fue entregada por el cartero. ¿Quién realiza la acción? Entregada. Pero, Exacto. El cartero sigue realizando la acción. Entonces va a seguir siendo mi sujeto, ¿ya? No va a cambiar. Yo sé que aquí parece que estoy hablando de la carta. Sí, aquí le estoy dando más énfasis a la carta, porque ¿quién realiza la acción? ¿Quién es el agente activo? Aquí, el cartero. Este es mi agente activo, ¿no ve? El agente activo. ¿Y quién es mi pasivo? La carta, porque la carta fue entregada. ¿Quién recibe la acción? Pues la carta. ¿Quién realiza? El cartero. No cambia. El sustantivo no va a cambiar a pesar de que esté en otra denotación, ¿ya? Ok, chicos. Bueno, entonces vamos a parar la clase ahí, porque ya debe estar su docente, y nos vemos el día miércoles. Dice, dice una pregunta, ya fuera del tema, solo que en el examen había una pregunta que decía, ¿cuál es el lexema de sensitivo? Y luego del examen yo busqué, ¿no? ¿Cuál sería tendría que ser la respuesta? Porque me acordaba un poco de los incisos que había. Y según el lexema tendría que ser SENS, SENS, pero vi también en las diapositivas que usted nos mostró, donde estaba terminología médica, sensitivo estaba como abreviado, se puede decir, por SENSI. Entonces, ¿cuál tendría que haber sido la respuesta? Ah, ya. A ver, Dice, escribieron en el chat cuál era la pregunta y cuáles eran las opciones de respuesta y les voy a aclarar, ¿ya? Pero creo que su docente ya está, entonces escríbelo en el chat, por favor.
Licenciada, noches. ya lo colocamos al grupo. Podemos cesar la clase. Queremos iniciar la clase de soporte vital